¿Qué tal? Buenos días. Hace 2 semanas aproximadamente, el 27 de marzo, en el Senado de la República, se llevó a cabo el Foro Internacional de Consultores Latinoamericanos. Esto ocurrió en el Salón Octavio Paz de esa espléndida sede que nos legó Felipe Calderón, como si tuviéramos recursos para estarle dando a los legisladores que poco trabajan. Ahí había diputados, senadores de distintas fracciones políticas, y sin embargo lo que más llamó la atención fue el hecho de que el representante colombiano, después de su discurso, saliera al espacioso lobby del lugar y dijera, entre otras cosas, que es necesario que México retomara su camino. Entonces le preguntaron qué hacer para que el presidente Peña recuperara su credibilidad moral, su autoridad, su entereza, y retomara los discursos de su campaña que tenían algún sentido social. El colombiano dijo muy tajantemente: lo primero que tendría que hacer el presidente Peña sería renunciar a todo su gabinete, a todo, empezando con el secretario de Gobernación, con el Procurador General de la República, el secretario de la Defensa Nacional, que es quien parece que está tomando el mando con intenciones non santas, hasta llegar a la secretaria de Turismo, a la secretaria de Salud, a todo el gabinete. Pensé entonces que una cabeza sin cuerpo no funciona, y un cuerpo sin cabeza tampoco, que si se va a alterar la institucionalidad con un cambio drástico de personajes, tendríamos que comenzar con quien no ha sabido ejercer la presidencia. Solo así podríamos retomar el camino. Antes de 2018, porque faltan 3 años y mucho más, muchos meses más, para poder lograr esta ilusión de que alguien que se postuló sin sapiencia para llegar a la presidencia debiera irse. Me parece que hay mucho todavía por pensar, sobre todo porque los mexicanos solemos olvidar muy rápidamente. Y esta amnesia colectiva es la que produjo, por ejemplo, el hecho de que porque Felipe Calderón aceptó viajar en una clase turista, como muchos mexicanos, en un avión, ya con esto fuera perdonado y fuera erigido en gran prohombre de la democracia, poniéndolo a nivel de personajes como José Mujica de Uruguay, ese gran presidente que terminó su gestión impecablemente. No podemos olvidar, no podemos ser amnésicos, de ninguna manera podemos ser amnésicos. Ya nos olvidamos de que él fue el que nos introdujo en esta guerra sin fin entre las mafias dominantes en México, y que durante su gestión hubo aproximadamente 12,000 desaparecidos y 100,000 muertos. 100,000 muertos que están apareciendo en esas fosas clandestinas sembradas por todo el país. No decaigamos en la amnesia, porque además la derecha tiene muchos pecados en su pasado. Y la realidad es que cuando ganó, la alternancia se convirtió en polvo en el momento mismo en que Vicente Fox habló de continuidad para acabar con su discurso sobre el cambio. Con cero cobardía podemos hablar de estas cosas y debatirlas. Con cero cobardía tenemos que construir un país mejor. Un país en donde lo primero que tenga que hacer es precisamente recuperar su capacidad analítica, su capacidad de recordar, de memoria, para poder juzgar a quienes se postulan con un pasado indecente hacia los cargos públicos sin la menor intención de autocrítica. Dudemos muchos de aquellos farsantes que se dicen un dechado de virtudes y no son más que un conjunto de defectos que ocultan la verdadera cara, el verdadero rostro, el verdadero perfil de los personajes más siniestros que hemos padecido en nuestro país. Con memoria los pondríamos en su lugar. Con amnesia los seguimos secundando.
No lo olvidemos. Cero cobardía. Nos vemos mañana.